Si estás escuchando esto entre Navidad y Año Nuevo, presta mucha atención. Florencia Scovel-Shinn descubrió que existe una ventana energética de tan solo 5 días, entre el 25 de diciembre y el 1 de enero. Y en esa ventana, una práctica de 27 segundos puede hacer lo que un año entero de afirmaciones no logra. Lo sé, suena a exageración. 27 segundos, menos de medio minuto. Pero Florencia explicó que no se trata de la duración, se trata de la precisión, se trata de acertar el momento exacto en que tu subconsciente está más receptivo. Y ese momento, ella descubrió, acontece en estos días que anteceden el Año Nuevo. Lo que voy a revelar ahora no está en los libros de Florencia. No está en el juego de la vida ni en la palabra, es tu varita mágica. Esta práctica fue transmitida oralmente a sus alumnos más cercanos, solo para aquellos que ella sabía que usarían con la intención correcta. Y necesitas entender por qué 27 segundos específicamente. No es un número aleatorio. Florencia estudió numerología sagrada durante años. Ella sabía que el 2 representa la dualidad, la transición entre dos estados. El 7 representa la completitud divina, el ciclo perfecto. Juntos, 27. Forman el portal entre lo que fue y lo que será. Antes de continuar, respóndeme mentalmente. ¿Cuántas veces has hecho promesas de Año Nuevo que no duraron ni hasta febrero? ¿Cuántas veces entraste en enero con esperanza y saliste de enero exactamente igual? ¿Cuántas veces sentiste que la virada de año era solo un número cambiando en el calendario, pero nada cambiando en tu vida? Florencia sabía que esto sucede porque las personas tratan el Año Nuevo como un evento externo, una fecha en el calendario, una cuenta regresiva, pero la verdadera virada de año acontece dentro de ti y solo acontece cuando preparas el terreno antes. No plantas una semilla y esperas cosechar en el mismo día. Preparas la tierra primero, y estos días entre Navidad y Año Nuevo son exactamente eso. El momento de preparar el terreno de tu subconsciente para que 2026 sea diferente de todos los años anteriores. Pero calma, porque hay algo que necesitas entender. Primero, algo que va a cambiar completamente la forma en cómo ves estos días. Florencia decía que el final de diciembre carga una energía muy específica. Es la energía del cierre. Es como si el universo entero estuviera haciendo un balance. Todo lo que viviste, todo lo que sentiste, todo lo que manifestaste o dejaste de manifestar está siendo contabilizado. Y en ese momento de contabilización, tu subconsciente está extremadamente vulnerable. Está abierto, está esperando instrucciones para el próximo ciclo. El problema es que la mayoría de las personas desperdician estos días. Comen de más, beben de más, están en fiestas superficiales, se quejan del año que pasó, hacen listas de metas que nunca van a cumplir, y el subconsciente registra todo eso. Él recibe el mensaje de que el próximo año será más de lo mismo. Florencia fue categórica sobre eso. Ella dijo que los últimos días del año son los más poderosos para reprogramación, más poderosos que cualquier luna llena, más poderosos que cualquier equinoccio, porque es cuando tu subconsciente naturalmente se abre para recibir nuevas instrucciones. Y es exactamente aquí que entra la práctica de 27 segundos. Pero antes de enseñar la práctica, necesito contar cómo Florencia la descubrió, porque eso va a ayudarte a entender por qué funciona. Era diciembre de 1922. Florencia estaba pasando por uno de los periodos más difíciles de su vida. Su matrimonio había terminado. Sus finanzas estaban en colapso. Y ella cuestionaba hasta mismo si los principios que enseñaba realmente funcionaban.
En la víspera del día 27 de diciembre, ella no conseguía dormir. Estaba deitada en su pequeño apartamento en Nueva York, oyendo el viento helado golpear en la ventana. Y en ese momento de desesperación silenciosa, ella oyó una voz. No era una voz externa, era aquella voz que viene de dentro, la intuición que ella siempre enseñó a sus alumnos a oír. Y la voz dijo algo que cambió todo. La voz dijo que ella había pasado el año entero intentando cambiar el mundo exterior, cuando debería haber pasado segundos cambiando el mundo interior. Florencia se sentó en la cama, el corazón acelerado, y entendió lo que aquello significaba. Ella estaba tan enfocada en hacer afirmaciones, en visualizar, en intentar controlar resultados, que había olvidado el principio más básico de todos. El mundo exterior es solo un reflejo del mundo interior, y el mundo interior puede ser transformado en segundos. En aquella misma noche, Florencia creó la práctica. Ella cerró los ojos, contó 27 segundos en silencio, y durante esos segundos, ella hizo algo que nunca había hecho antes. Ella no pidió nada. Ella no visualizó nada. Ella no decretó nada. Ella simplemente se tornó la versión de sí misma que ya tenía todo. Y eso es completamente diferente de cualquier cosa que ya oíste sobre ley de la atracción. La mayoría enseña que necesitas pedir al universo, que necesitas visualizar lo que quieres, que necesitas declarar con palabras de poder. Pero Florencia descubrió en aquella noche que existe un nivel arriba de todo eso. Un nivel donde no pides porque ya tienes, donde no visualizas porque ya eres, donde no declaras porque ya fue consumado. Durante 27 segundos, Florencia abandonó completamente la identidad de mujer divorciada, falida y desesperada, y asumió la identidad de mujer completa, abundante y en paz. No como un ejercicio mental, no como una afirmación positiva, como una realidad absoluta. Y aquí está el detalle que la mayoría ignora. No fueron 27 minutos, fueron 27 segundos, porque Florencia entendió que el subconsciente no necesita de tiempo, él necesita de intensidad, él necesita de certeza, y 27 segundos de certeza absoluta valen más que años de esperanza dudosa. Lo que aconteció en los días siguientes sorprendió hasta la propia Florencia. En el día 29 de diciembre, una antigua alumna que ella no veía hacía meses la procuró, pidió para tener clases particulares y ofreció pagar un valor que Florencia nunca había cobrado antes. En el día 30 de diciembre, una editora entró en contacto interesada en publicar un libro de ella, un proyecto que ella había casi desistido. En el día 31 de diciembre, mientras las personas conmemoraban la virada con champán y fuegos de artificio, Florencia estaba en paz absoluta. Ella sabía que 1923 sería diferente, no porque el calendario había cambiado, pero porque ella había cambiado primero. Y fue exactamente eso que aconteció. 1923 fue el año en que Florencia Scovel Shinn se tornó conocida, el año en que El juego de la vida fue publicado, el año en que ella pasó de profesora desconocida para una de las maestras más influyentes del pensamiento metafísico. Todo comenzó con 27 segundos, en una noche de diciembre. Ahora podrías estar pensando que es fácil para Florencia. Ella ya tenía el conocimiento, ya practicaba estos principios desde hacía años. Pero eres tú que estás escuchando esto ahora, tú que quizás nunca hayas hecho una práctica así. ¿Tú podrías lograrlo? Y aquí es donde necesito ser honesto contigo. La respuesta es sí y no. Sí, cualquiera puede hacer esta práctica. No requiere conocimiento especial, no requiere años de práctica, no requiere ningún objeto o preparación elaborada. Pero no
No todo el mundo consigue resultados, porque existe un elemento que Florencia nunca dejó de enfatizar. Un elemento sin el cual la práctica se convierte solo en una cuenta de segundos vacía. Ese elemento es la total soltura del resultado. No puedes hacer la práctica pensando si va a funcionar. No puedes hacerla contando los días para ver si algo ha cambiado. No puedes hacerla con esa ansiedad de quien necesita desesperadamente que dé resultado. Florencia decía que la manifestación es como un pajarito que quieres que se pose en tu mano. Si corres tras él, huye. Si te quedas parado desesperadamente queriendo que venga, siente tu tensión. Pero si te relajas completamente, olvidas que el pájaro existe y simplemente aprecias el momento. Él viene a posarse. La práctica de 27 segundos funciona de la misma forma. Tú la haces, tú la olvidas, tú dejas que el universo se encargue del resto. Y esto nos lleva a la parte más importante, el paso a paso de la práctica, pero antes necesito prepararte para algo, porque lo que voy a enseñar ahora puede parecer demasiado simple, puede parecer demasiado fácil, y esa es exactamente la trampa. Florencia decía que la gente desconfía de lo simple. Creen que algo poderoso necesita ser complicado, necesita tener muchos pasos, necesita tener palabras en lenguas antiguas, necesita tener velas, cristales, inciensos, pero la verdad es lo opuesto. Las prácticas más poderosas son las más simples, porque la complicación distrae la mente, y la mente distraída no consigue imprimir con fuerza en el subconsciente. Entonces, cuando te enseñe la práctica, no subestimes. No pienses que por ser simple no va a funcionar. Piensa que por ser simple va a funcionar aún más. Primer paso de la práctica. Elige un momento de silencio. Puede ser por la mañana al despertar, puede ser antes de dormir, puede ser en medio del día si tienes algunos minutos a solas. Lo importante es que sea un momento sin interrupciones. Florencia recomendaba especialmente los momentos de transición, el momento entre el sueño y la vigilia, el momento entre una actividad y otra, el momento entre respirar y pausar. Esos momentos de transición son cuando el velo entre el consciente y el subconsciente está más fino. Segundo paso, siéntate o acuéstate cómodamente. No necesitas postura específica, no necesitas mudras o posiciones de mano. Apenas estés lo suficientemente cómodo para olvidar tu cuerpo por 27 segundos. Tercer paso, cierra los ojos y respira 3 veces profundamente. No de forma forzada. Apenas respira un poco más profundo que lo normal. Eso señaliza para tu sistema nervioso que estás entrando en un estado diferente. Cuarto paso, y aquí comienza la práctica propiamente dicha. Mentalmente, comienza a contar de 1 hasta 27, pero no cuentes como quien está esperando algo. Cuenta como quien está presente en cada número. Cada número es un portal. Cada número es una oportunidad de profundizar. Mientras cuentas, haz lo más importante. Siéntete como la versión de ti que ya tiene todo lo que desea para 2026. No visualices cosas específicas. No pienses en dinero, relaciones o conquistas. Apenas siente la sensación de ser completo, de no necesitar nada, de ya haber llegado. Florencia describía esa sensación como la paz del fin de la jornada, cuando finalmente has llegado donde querías llegar, cuando no hay más ansiedad, cuando no hay más espera, cuando simplemente eres. Si nunca has sentido eso antes, piensa en la sensación de volver a casa después de un largo viaje, aquel alivio, aquella paz, aquel sentimiento de finalmente. Eso es lo que debes sentir durante los 27 segundos. No lo que quieres,
sino lo que ya eres. Quinto paso. Al llegar al número 27, abre los ojos lentamente. No te apresures. Deja que la sensación permanezca por algunos momentos. Y entonces, sigue con tu día normalmente. No hables sobre la práctica con nadie. No te quedes pensando si funcionó. No busques señales. Apenas vive tu vida. Florencia era extremadamente enfática sobre esta parte. Ella decía que hablar sobre prácticas espirituales antes que ellas se manifiesten es como abrir el horno antes de que el pastel esté listo. Estropeas el proceso. Entonces guarda la práctica para ti. Hazla en silencio y deja que el universo trabaje. Ahora puedes estar preguntándote, ¿cuántas veces debo hacer esta práctica? Una vez por día, todos los días hasta el año nuevo. Florencia tenía una respuesta muy interesante para esto. Ella decía que depende de ti. Si consigues alcanzar aquel estado de completitud absoluta en la primera vez, una vez es suficiente. Pero si sientes que tu mente estaba agitada, que no conseguiste realmente conectarte, repite al día siguiente. Lo importante no es la cantidad, es la calidad. Es mejor hacer una vez con profundidad total que 10 veces de forma superficial. Florencia comparaba eso a una flecha. No necesitas tirar 100 flechas, necesitas tirar una única flecha con precisión perfecta. Y esa flecha va a acertar el blanco. Pero existe un momento específico que Florencia consideraba el más poderoso de todos para hacer esta práctica. Y ese momento acontece en los próximos días. Es la noche de 27 de diciembre. El día 27, el número que forma la propia práctica. Florencia creía en sincronicidades numéricas. Ella decía que cuando el número de la práctica coincide con la fecha, el poder se multiplica exponencialmente. Entonces, si estás escuchando esto el día 27 o antes, tienes la oportunidad de hacer la práctica en la noche más poderosa del año para esta práctica. La noche del día 27 para el día 28 de diciembre. Pero no te preocupes si ya pasó esa fecha. Cualquier momento entre la Navidad y el Año Nuevo carrega ese poder. Florencia apenas identificaba el día 27 como el pico. Ahora necesito revelar algo que Florencia descubrió después. Algo que acontece en los días siguientes a la práctica. Algo que asusta a muchas personas y las hace pensar que la práctica no funcionó. En los días después de hacer la práctica de 27 segundos, puede parecer que nada ha cambiado, o peor, puede parecer que las cosas empeoraron. Florencia llamaba a esto la limpieza antes de la abundancia. Ella explicaba así: imagina que quieres llenar un vaso con agua limpia, pero el vaso ya está lleno de agua sucia. ¿Qué necesitas hacer primero? Necesitas vaciar el agua sucia. Y mientras uno vacía, el vaso parece más vacío. Parece que uno está perdiendo en vez de ganando, ¿verdad? En los días después de la práctica, puede suceder que viejas situaciones se resuelvan de forma inesperada. Relaciones que ya estaban muertas pueden finalmente terminar. Trabajos que ya no servían pueden concluir. Amistades que ya eran tóxicas pueden alejarse. Y eso no es que la práctica esté fallando, es que la práctica está funcionando. El universo está creando espacio para lo nuevo. Está removiendo lo que necesita ser removido para que 2026 sea diferente. Así de simple. Florencia era muy clara sobre esto. Si uno hace la práctica pidiendo una vida nueva, pero se apega desesperadamente a la vida vieja, uno crea un paradojo. Uno está diciendo que quiere cambiar, pero actúa como quien quiere que todo quede igual. ¡Qué ironía! Entonces, si en los días después de la práctica algo aparentemente malo sucede, no entres en pánico. No pienses que lo hiciste mal. Observa.
Pregúntate a ti mismo si aquello que está saliendo de tu vida aún servía. En la mayoría de las veces, la respuesta será no, y aquí entra uno de las enseñanzas más profundas de Florencia sobre este periodo de transición de año. Ella decía que el universo no puede darte lo que quieres si tus manos están llenas de lo que no quieres. ¡Qué gran verdad! Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas cosas estás cargando que ya deberías haber soltado? ¿Cuántas heridas? ¿Cuántos miedos? ¿Cuántas creencias que no te sirven más? ¿Cuántos patrones que repites por hábito, no por elección? La práctica de 27 segundos funciona como un comando para el universo. Uno está diciendo, estoy listo para lo nuevo. Y el universo, en su infinita sabiduría, comienza a remover lo viejo para crear espacio. Algunas personas se resisten a este proceso, hacen la práctica, sienten el cambio comenzando y se asustan. Intentan volver atrás, intentan asegurar lo que está yendo. ¡Qué error! Florencia tenía una frase muy dura para esas personas. Ella decía que quien mira para atrás mientras camina para adelante tropieza, así de directo. Si decides hacer esta práctica, esté preparado para dejar ir. Esté preparado para que 2026 sea realmente diferente, no solo en los resultados externos, sino en tu propia identidad. Porque es eso lo que la práctica hace en el nivel más profundo. Él cambia quién eres, y cuando cambias quién eres, el mundo a tu alrededor cambia automáticamente. Esto me lleva a un caso real que Florencia documentó en sus archivos personales. Un caso que muestra exactamente cómo esta práctica funciona en la práctica. Era diciembre de 1927, 5 años después de que Florencia hubiera creado la práctica. Una mujer llamada Guadalupe acudió a Florencia desesperada. Su marido había fallecido hace 6 meses. Ella había perdido todo: la casa, las economías, la voluntad de vivir, todo. Guadalupe había oído sobre Florencia a través de una amiga, y aún sin creer mucho, decidió intentar. ¿Qué tenía que perder? Florencia le enseñó la práctica de 27 segundos, pero hizo algo que raramente hacía. Pidió que Guadalupe hiciera la práctica con ella, en aquel momento, en el escritorio de Florencia. ¡Qué momento especial! Guadalupe cerró los ojos. Florencia guió la cuenta, y durante 27 segundos, Guadalupe dejó de ser la viuda arruinada y desesperada. Por 27 segundos, ella se tornó una mujer completa, no porque todo estaba resuelto, sino porque ella entendió que ya era entera, independiente de las circunstancias. ¡Qué revelación! Cuando abrió los ojos, Guadalupe estaba llorando, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento. Ella había encontrado algo dentro de sí que achacaba perdido, un tesoro reencontrado. Florencia pidió que Guadalupe hiciera la práctica todas las noches hasta el año nuevo, no como una obligación, sino como un reencuentro consigo misma. Lo que aconteció en los meses siguientes impresionó hasta Florencia. Increíble. En enero, Guadalupe recibió una carta de un abogado. Un tío distante que ella mal conocía había fallecido y dejado una pequeña herencia. No era una fortuna, pero era lo suficiente para recomenzar. En febrero, ella conoció un hombre en una palestra sobre espiritualidad, un hombre viudo como ella, un hombre que entendía su dolor, un hombre que se tornaría su segundo marido, un nuevo amor. En marzo, Guadalupe abrió un pequeño negocio de artesanía, algo que ella siempre quiso hacer, pero nunca tuvo coraje. Un sueño hecho realidad. En diciembre de aquel año, exactamente un año después de hacer la práctica por primera vez, Guadalupe acudió a Florencia nuevamente, pero de esta vez no era para pedir ayuda, era para agradecer. ¡Qué lindo!
Florencia le preguntó a ella qué había cambiado. Guadalupe respondió con una frase que Florencia citaría por años después. Guadalupe dijo que lo que cambió fue que yo dejé de ser la viuda del don Jorge y volví a ser yo misma. Ese es el poder real de la práctica de 27 segundos. Ella no te da cosas. Ella te devuelve a ti mismo. Y cuando vuelves a ser quien realmente eres, las cosas que son tuyas por derecho divino comienzan a aparecer. Así de mágico. Ahora puedes estar pensando, eso es muy bonito, pero era 1927. El mundo era diferente. Las personas eran diferentes. ¿Eso aún funciona hoy? Y aquí que necesito ser muy honesto contigo. Sí, funciona aún más hoy. Y voy a explicarte por qué. Florencia vivía en una época de menos distracción. Las personas tenían más tiempo para sí mismas, tenían más momentos de silencio, tenían más contacto con su propia interioridad. Era otro ritmo. Hoy vivimos bombardeados de información, redes sociales, noticias, mensajes, notificaciones. Nuestro subconsciente está constantemente siendo programado por estímulos externos, y la mayoría de esos estímulos son negativos: miedo, escasez, comparación, inadecuación, una locura. Por eso una práctica de 27 segundos es aún más poderosa hoy, porque son 27 segundos de TI eligiendo conscientemente lo que entra en tu subconsciente. 27 segundos de TI siendo el programador en vez de ser programado. ¡Qué diferencia! Y en un mundo de distracción constante, esos 27 segundos de intención enfocada tienen un impacto desproporcional. Es como una gota de tinta en un vaso de agua. Parece poco, pero cambia toda la cor. Acabas de descubrir uno de los secretos más guardados de Florencia Scovel Shinn, una práctica que ella usó en su propia transformación, una práctica que enseñó solo para alumnos seleccionados, una práctica que puede cambiar completamente la trayectoria de tu próximo año, un tesoro revelado, Zoro. Si ese conocimiento tocó a usted de alguna forma, si sintió algo mientras yo explicaba, sepa que eso no es coincidencia. Florencia decía que las personas encuentran los mensajes que están listas para oír. Si llegó hasta aquí, es porque usted está lista para usar esa práctica. ¡Qué bendición! Y aquí está una forma de honrar ese conocimiento. El Super Thanks ahí debajo no es solo una contribución financiera, es un acto de gratitud manifestada. Florencia enseñó que cuando recibimos algo valioso y demostramos gratitud de forma concreta, abrimos canales para recibir aún más. Cada persona que le da clic a ese corazón dorado está practicando la ley de la circulación. Energía que entra, energía que sale, abundancia que fluye. Si esta práctica va a transformar tu 2026, imagina el poder de comenzar esa transformación con un acto de generosidad. Tú no eres solo un espectador de este conocimiento, eres un guardián de él. Y los guardianes cuidan lo que protegen. Ahora déjame revelarte la parte final, la parte que va a sellar todo lo que has aprendido hasta aquí. Florencia descubrió que la práctica de 27 segundos tiene 3 niveles de profundidad. La mayoría de la gente se queda en el primer nivel. Poquísimos alcanzan el tercero. El primer nivel es el nivel del sentimiento. Es lo que ya te expliqué. Sientes que ya lo tienes todo. Asumes la identidad de quien ya llegó. Esto por sí solo ya es poderoso y trae resultados. El segundo nivel es el nivel del silencio mental. No solo sientes completitud, sino que tu mente se detiene completamente. No hay pensamientos durante los 27 segundos. No hay conteo consciente. No hay ninguna actividad mental. Apenas presencia pura. Pocos alcanzan ese nivel en el primer intento. Generalmente requiere práctica, pero cuando lo alcanzas,
el poder de la práctica se multiplica, porque no hay ninguna interferencia de la mente. El subconsciente recibe la impresión directa, sin filtros. El tercer nivel es el nivel de la unidad. Es el nivel que Florencia alcanzó aquella noche de diciembre de 1922. En este nivel, no solo sientes completitud y silencias la mente, disuelves temporalmente la sensación de estar separado del universo. Por 27 segundos te conviertes en el universo manifestándose a sí mismo. No hay un tú pidiendo y un universo dando. Hay apenas una única conciencia expresando abundancia. Florencia describió este nivel como el momento en que la gota de agua percibe que siempre fue el océano. Yo sé que esto puede parecer demasiado abstracto, puede parecer demasiado místico, pero Florencia era una mujer práctica. Ella no enseñaba teorías vacías. Todo lo que ella enseñaba tenía aplicación real. Y la aplicación real del tercer nivel es esta. Cuando alcanzas ese estado de unidad, aunque sea por 27 segundos, imprimes en tu subconsciente la verdad más profunda que existe. La verdad de que tú y el universo no son cosas separadas. La verdad de que no necesitas convencer a nadie de que te dé nada, porque tú ya eres la fuente de todo. Y cuando esa verdad se imprime en el subconsciente, la manifestación acontece de forma casi automática. No porque te quedes haciendo afirmaciones y visualizaciones, sino porque te conviertes en un imán natural para todo lo que vibra en la misma frecuencia de completitud. Ahora te puedes estar preguntando cómo alcanzar esos niveles más profundos. La respuesta de Florencia era simple: práctica y rendición. Práctica porque cada vez que haces la práctica, profundizas. Es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se pone. Rendición porque no puedes forzar esos estados. Solo puedes crear las condiciones y permitir que sucedan. Y la rendición es la permisión suprema. Para 2026, Florencia dejó una afirmación específica. Una afirmación que ella usaba cada fin de año. Una afirmación que ella consideraba la más poderosa para transiciones. La afirmación es esta: dejo ir todo lo que fue. Abro espacio para todo lo que será. Soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Esta afirmación combina tres elementos fundamentales de las enseñanzas de Florencia: el dejar ir del pasado, la apertura para el futuro, y la identidad como puerta abierta, que es una de sus metáforas más profundas. Cuando Florencia hablaba de ser la puerta abierta, ella se refería a un estado de receptividad total. Una puerta abierta no elige lo que entra, no filtra, no juzga, apenas permite el paso. Ser la puerta abierta significa confiar en que el universo sabe lo que necesitas mejor que tú mismo. Significa dejar de intentar controlar cómo las cosas van a suceder. Significa permitir que la inteligencia divina opere a través de ti. Y la parte final de la afirmación, que ningún hombre puede cerrar, es una referencia bíblica que Florencia usaba frecuentemente. Viene del Apocalipsis. Significa que una vez que te abres al flujo divino, ninguna circunstancia externa, ninguna persona, ningún obstáculo puede impedir ese flujo. Te vuelves imparable, no por la fuerza, por la rendición. Ahora déjame contarte cómo combinar la afirmación con la práctica de 27 segundos para maximizar el poder de preparación para 2026. Antes de comenzar el conteo de los 27 segundos, di la afirmación una vez en voz alta o mentalmente. Dejo ir todo lo que fue, abro espacio para todo lo que será. Soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Entonces comienza el conteo.
Y durante los 27 segundos, siente la afirmación haciéndose realidad. Siente el pasado disolviéndose, siente el espacio abriéndose, siéntete como la puerta abierta, receptivo a todo lo que 2026 va a traer. Al final de los 27 segundos, no digas nada más, no repitas la afirmación. Apenas quédate en silencio por algunos instantes, absorbiendo la experiencia. Y después, sigue tu vida normalmente, sin ansiedad, sin expectativa, con la paz de quien ya sabe que está todo cuidado. Estoy curioso por saber qué sensación sentiste durante esta explicación. Florencia decía que el cuerpo responde antes de la mente. Entonces cuéntame en los comentarios si sentiste algo diferente en el pecho, sentiste un escalofrío, sentiste una voluntad inexplicable de llorar. Cualquier sensación física es una señal de que el mensaje llegó a tu subconsciente. Y si estás entre las personas que van a hacer esta práctica en los próximos días, escribe en los comentarios la palabra preparado. Quiero ver cuántos van a entrar en 2026 ya transformados. Florencia terminó cada año de su vida con esta práctica, desde 1922 hasta su último año entre nosotros, y cada año fue mejor que el anterior, no porque la vida se hizo más fácil, sino porque ella se quedó más alineada. Que encuentres el mismo alineamiento, que tus 27 segundos abran portales que años de esfuerzo no consiguieron. Que 2026 sea el año en que finalmente manifiestas quién tú realmente eres. Está hecho, está consumado. La puerta abierta ya está delante de ti, basta atravesar